No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy es 11 de septiembre y esta fecha merece que hagamos un pequeño paréntesis antes de empezar. En primer lugar, el 11 de septiembre de 1973, ya que el 11 de septiembre del 2001 eclipsó esta fecha, pero hay que recordar que en el 73 en Chile tenía lugar un golpe de Estado que derrocaba al presidente Salvador Allende y ponía en el poder a Augusto Pinochet, inaugurando una etapa muy negra para el pueblo chileno, con desaparecidos y asesinatos. Y queríamos aquí recordarlo. Pero lo que también queremos recordar es ese 11 de septiembre del año 2001, en el cual el mundo cambiaba, en el cual el ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas nos dejaba a todos paralizados frente a nuestros televisores, y nos dábamos cuenta de que todo lo que sabíamos que hasta ese momento iba a cambiar de la noche a la mañana. Hoy todavía Afganistán, Irak, Pakistán, Irán, todos los conflictos tienen de alguna manera ese 11 de septiembre en la recámara. Por lo tanto, como cada 11 de septiembre, Al Qaeda recuerda su hazaña, o lo que ellos consideran una gran hazaña, y emiten un comunicado. Y en este caso ha sorprendido el comunicado, porque normalmente arremeten y amenazan a Estados Unidos y, por supuesto, a Israel, pero en esta ocasión las víctimas de Al Qaeda han sido, atención, Irán, Hezbollah y Hamás. Efectivamente, durante este mensaje contra el mundo occidental, que estamos acostumbrados que sea contra el mundo occidental, en este caso a Hamás los ha considerado desviados. El egipcio Ayman al-Zawahiri, que es el número 2 de Al-Qaeda, dijo que hay una alianza cruzado-iraní, según la cual el gobierno iraní estaría cooperando con Estados Unidos en la ocupación de Irak y de Afganistán. Además, tacha a los dirigentes de iraníes de traidores, los acusa de adoptar una política de doble rasero y de impedir la guerra en Afganistán y en Irak. Así lo publicaba el diario El Mundo ayer y citaba la cadena árabe Al Jazeera. A Hamás, al-Zawahiri los considera desviados porque buscan la creación de un Estado palestino, y lo que busca Al-Qaeda es un califato global. Y curiosamente, el líder de Al-Qaeda, el número 2 de Al-Qaeda, acusa a Hezbollah de que celebre supuestas victorias. Le dice, y les leo textualmente: la cosa más extraña y sorprendente es que Hassan Nasrallah celebra una victoria cada año. ¿Qué victoria? ¿El haberse tenido que retirar a más de 50 kilómetros de la frontera? Parece que los únicos que no se han tragado que la guerra del 2006 fue una victoria de Hezbollah han sido los mismos de Al-Qaeda. En fin, que ya ven, que arremeten contra todos, y queríamos traerlo aquí. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas. No vamos a hablar de Israel desde un punto de vista político hoy, porque tenemos muchos días, pero queremos hablar de una noticia. Bueno, para empezar le damos la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, bien, aquí estamos. Bueno, te decía que empezamos con una noticia que salió ayer en todos los diarios, porque evidentemente no se lo iban a perder. Algo que habla mal de los israelíes, pues rápidamente lo colocan. Sí, un bailarín de la afamada compañía estadounidense de danza Alvin Ailey dijo el martes que agentes de seguridad del aeropuerto de Israel lo obligaron a realizar en 2 ocasiones pasos de danza para demostrar su identidad antes de permitirle la entrada al país. Abdur Rahim Jackson, con 8 años de experiencia en el grupo de danza, dijo que fue separado de sus compañeros debido a su nombre musulmán. El bailarín consideró que la experiencia fue avergonzante y señaló que en algún momento uno de los agentes incluso le sugirió que se cambiara el nombre. Bueno, tampoco estaba ofendidísimo, todo hay que decirlo, porque aquí en la prensa española daba la sensación de que era la última vez que iría a Israel, etcétera. No, dijo que las disculpas que recibió de los dignatarios estadounidenses y de los anfitriones israelíes eran suficientes para él, que de alguna manera llegaba a comprender la necesidad de seguridad. Lo que sucedió es que fue apartado del grupo, y cuando dijo que era bailarín, pues le pidieron que demostrara que era bailarín, bien, pues mostrando algunos pasos de baile.
En dos ocasiones le pasó y, bueno, la autoridad de puertos de Israel dijo que no tenía comentarios al respecto, ya que no recibió una queja formal. Lo cierto es que daba la sensación realmente de que había una discriminación por su nombre. Y de discriminaciones nosotros queremos hablar, no de esta discriminación que casi es anecdótica, aunque no es anecdótico que haya salido a las primeras planas de los periódicos, pero esta es anecdótica, esta discriminación comparada con la que les traemos desde aquí, desde España. Jordi, ¿qué ha pasado? Una noticia del diario El País. Se trata de un asesinato cometido por un total asesinato. Creo que no, todavía no es la muerte, no ha muerto el muchacho. Bueno, pero un total de 10 jóvenes de estética neonazi apuñalaron el pasado sábado por la tarde a un menor de edad en el metro de Barcelona. La víctima, un adolescente de 16 años de ideología antifascista, recibió 3 puñaladas, una de ellas cerca del pulmón, y quedó tendido en el andén de la estación de Urquinaona. El joven iba acompañado por su pareja, una chica sudamericana, y su hermano pequeño de unos 8 años. Bueno, evidentemente los Mossos de Escuadra están buscando a estos agresores, que, insisto, afortunadamente no murió, pero estaba muy delicado. Rubén, que es el nombre de la víctima, que viajaba con su novia, que es latinoamericana, y entonces los neonazis, al verla, fueron a agredirla, consiguieron hasta el final apuñalar a este muchacho, que además también viajaba, además de con su novia, con su hermano pequeño de 8 años. Él está evolucionando favorablemente, afortunadamente, pero todavía tendría que estar unos días ingresado, según habían indicado las fuentes del hospital. Tras el ataque, el muchacho quedó tirado en el suelo del andén. Afortunadamente consiguió ayuda y le practicaron en el mismo metro los primeros auxilios. Lo preocupante de todo esto es que nos estamos empezando a acostumbrar demasiado en España a estos ataques de neonazis. Ocurre en Madrid en muchas ocasiones, ataques que no son ni siquiera denunciados, ataques que no llegan a los medios de comunicación. Ocurre en Barcelona, hemos podido ver incluso imágenes de, si recuerdan, en el metro de Barcelona, una joven, creo que era ecuatoriana, que estaba siendo agredida salvajemente por un imbécil, porque realmente uno no encuentra palabras para definir a esta gente. Y nos preocupa mucho que estas cosas estén sucediendo en este primer mundo tan preocupado supuestamente por la integración de todos. Y la siguiente noticia también tiene que ver con intolerancia, pero en este caso con la lucha contra ellos, con la búsqueda de frenar los ataques. Hablamos de vandalismo, también de skinheads, ¿verdad, Jordi? Aunque en Francia. Esta vez en Francia, el movimiento skinhead. 10 presuntos miembros de este movimiento neonazi fueron arrestados ayer por su supuesta participación en la profanación de 148 tumbas musulmanas el pasado mes de abril en el cementerio militar de Notre-Dame de Lorette, en la localidad francesa de Arras. Las detenciones se suman a las de otros 4 jóvenes que también pertenecen presuntamente al movimiento neonazi y que fueron arrestados el pasado 8 de abril. Además de la profanación de las tumbas, en el cementerio también aparecieron pintadas contra el Islam que insultan gravemente a la ministra de Justicia, Rashida Dati, de ascendencia magrebí, y una cabeza de cerdo sobre una de las sepulturas. Si recuerdan, se lo comentamos cuando tuvo lugar, ahí por abril, y era la segunda vez que las tumbas musulmanas de ese cementerio aparecían profanadas en menos de un año. Esto suscitó críticas de diferentes sectores, entre ellos el mismo presidente, Nicolás Sarkozy, calificó el acto de inadmisible y deseó que sus autores fueran castigados como merecen. Bueno, los autores ya han sido detenidos, ya han sido arrestados, ahora solamente falta que se les condene. Y la verdad es que es para alegrarse de que la policía lo haya hecho. Solamente, perdónenme que también recuerde que hace poco unos jóvenes judíos fueron apaleados y agredidos también en las calles de París, y parecía que el debate era sobre si había habido alguna cuestión antisemita o no. Deberían de ser igual de eficaces y de eficientes en todos los actos de ataques a las diferentes minorías, tanto judíos como este vandalismo en las tumbas, que en este caso ha sido tumbas musulmanas, pero que desde luego profanación de tumbas judías también tienen lugar en Francia y en otros países. Y como estábamos tan de intolerancia, hemos decidido traer aquí a las noticias, Jordi, un adiós
pero a una persona que era todo menos intolerante. Sí, una de estas personas que solemos traer aquí a las noticias y que, alcanzaron cierta fama por haber ayudado a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso fue un cardenal italiano llamado Antonio Innocenti, que fue detenido por ayudar a las víctimas de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial y que se salvó de morir fusilado. Ha fallecido a los 93 años. Según informó la Agencia Católica de Informaciones, el Papa Benedicto XVI envió un telegrama con sus condolencias a la hermana del purpurado, quien falleció el sábado pasado. Innocenti nació el 23 de agosto de 1915 en Italia y fue ordenado el 17 de julio de 1938 en Florencia. 2 veces se libró de morir porque 2 veces fue detenido por las tropas alemanas, acusado de ayudar a las víctimas de los nazis. Fue llevado una de ellas ante el pelotón de fusilamiento y cuando lo iban a fusilar ya fue liberado en el último momento. Después de la Segunda Guerra Mundial continuó con su trabajo pastoral y fundó la Asociación Cristiana de Trabajadores Italianos. Fue miembro de entre 1941 y 48 en Fiesole de la Facultad del Seminario y secretario del obispo. Y como hemos traído intolerancia absoluta al principio, hemos hablado absoluta, de ese anecdótico del bailarín obligado a bailar para demostrar que es bailarín. Hemos hablado de esa agresión salvaje en el metro de Barcelona. Hemos hablado de profanación de tumbas, pues queremos hablar de cosas positivas, Jordi, y viene de Israel. Sí, es una colaboración entre israelíes y palestinos. Un nuevo parque industrial palestino-israelí se construirá al norte de Israel. El último emprendimiento conjunto entre israelíes y palestinos acaba de ser aprobado esta semana por una comisión americana y se trata de la construcción de un parque industrial que empleará a casi 3.000 trabajadores. La empresa, que costará $200 millones y ocupará unos 350 acres de tierra, se construirá bajo los auspicios del embajador norteamericano en Israel, James Cunningham, el enviado de los Estados Unidos para Oriente, el general James L. Jones, y el coordinador de asuntos de seguridad para Israel y la autoridad palestina, el norteamericano Keith Dayton. Y con un trabajo conjunto, que además ha despertado el interés de los Estados Unidos, de la Unión Europea, del gobierno alemán más concretamente, pues vamos a despedir esta primera parte del informativo, porque queríamos terminar un boté, como dicen los franceses, digamos con una sonrisa o con un poquito más de esperanza. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos mañana. Nosotros ahora seguimos con noticias culturales. Para hablar de cultura recibimos, como todos los días, a Ana. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Masha? Muy bien. ¿Qué nos traes hoy? Primero les quiero contar, aunque por lo menos los madrileños saben ya, que este sábado 13 de septiembre es la Noche en Blanco. Una noche entera de actividades culturales por todas partes. Y Casa Sefarad de Israel participa en este evento, como todas las organizaciones culturales de la ciudad, con una especie de espectáculo en la calle, en el Paseo del Prado, más exactamente. Van a colocar una especie de cajas audiovisuales, así les dicen, de 3 metros de altura, donde van a proyectar documentales y cortometrajes, así en sesión continuas, muchos de ellos hechos por alumnos de Betzalel, del famoso y prestigioso Colegio de Arte de Jerusalén. Entonces eso empieza a las 9 de la tarde hasta las 7 de la mañana. ¿Y va a estar ahí? Sí, todo el tiempo. O sea, pases cuando pases, ahí en la parte del Paseo del Prado que está entre el Prado y la estación de Atocha, más o menos a esta altura, van a poder ver estos cortos. Pues suena muy bien, ¿no? Suena bien para ir a ver cortometrajes así en la noche. En la noche, que no. Está muy bien. Esperemos que no haga frío y que no llueva. Sí. Porque si es como la granizada de anoche, pues quién sabe. Sí, algo parecido. ¿Qué más cositas? Bueno, también les quería contar sobre un nuevo libro que se está publicando en estos días en España. Se llama La 9. Lo escribió Evelyn Mesquida y
cuenta la historia del importante papel que jugaron los republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial en las filas francesas, luchando ahí contra los nazis. David Mesquida estuvo durante muchos años corresponsal en París. De hecho, el próximo año el libro también se va a publicar en francés. Ella teme algo de polémica porque dice que los franceses normalmente no les gusta admitir que recibieron ayuda. Pero bueno, quiere rescatar esta si hay polémica historia. Le vendrá bien para vender más. Por supuesto. Últimamente la polémica es genial. No, y de hecho si ella lo menciona se ve que está así como... se va a decepcionar si no va a haber polémica. Sí. Pero sí que es verdad que la participación de los republicanos españoles fue muy importante, incluso en la propia liberación de París. Exactamente. Fueron de los primeros en entrar en la división Leclerc. Exactamente. Así que, muy interesante ¿cómo dices que se llama el libro? La 9, sí. La 9. Sí. ¿Y qué más tenemos, Ana? Y por último, una polémica, más bien un escándalo, algunos dicen, que ya está existiendo, pero esta vez en Israel. Un maestro de primaria, de colegio jubilado, Abraham Ahuvia, que fue profesor de Biblia, entre otros, decidió publicar e incluso difundir en algunos colegios una especie de transcripción de la Biblia al hebreo moderno, porque dice que para sus alumnos, mientras él les enseñaba la Biblia, para ellos este hebreo antiguo era a veces como una lengua extranjera. Y él, pues se le ocurrió esta idea de acercar a los niños con un hebreo más moderno, cosa que obviamente está muy atacada desde lingüistas hasta obviamente defensores de la religión judía, pedagogos de todo tipo, diciendo que obviamente pues sería... Vamos, que no ha acertado este hombre porque no le ha gustado a nadie. Pensé que me dirías, está criticado por sectores ortodoxos, pero no lingüistas, educadores. Claro, bueno, lo que pasa es que a alguien le gustó porque justo el 1 de septiembre empezó el año escolar y en algunas escuelas se está utilizando. Eso quiere decir que por lo menos los directores de algunas escuelas les pareció una buena idea. O a los alumnos que dijeron, menos trabajo. Exacto, esa es justamente una de las críticas, ¿no? Que en vez de hacer que los alumnos se esfuercen un poco, pues baja un poco a su nivel para algunos, así que... Bueno, la tertulia. Bueno, sí, la polémica está servida, iba a decir la tertulia también. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que, como cada viernes, hablamos poquito de Israel, ya que para hablar en profundidad y con más análisis tenemos el Desde Israel, que si nos están escuchando en programa completo no tienen más que esperar y a continuación escucharán el análisis de Salem Ergui acerca de cómo están las cosas antes de las elecciones internas en Kadima. Si nos están escuchando pues cada programa como les gusta, pues no tienen más que ir y pinchar en Desde Israel. ¿Y nosotros de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de elecciones norteamericanas y de 300 rabinos que se implican en estas elecciones. También de un museo, el que probablemente sea el museo más grande judío, que estará en Rusia. De judíos de Canadá, preocupados ante sus elecciones, y de la posibilidad de aprobar la aliyá en Israel de 110 falashas. También hablaremos de células embrionarias que podrían combatir la esclerosis múltiple, en una de estas noticias que nos gustan especialmente, noticias científicas, noticias que abren la puerta a la esperanza para la lucha contra algunas enfermedades. Todo esto en la primera parte, y en la segunda, como de costumbre, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Pero empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, bienvenido. Muchas gracias, Masa. Bueno, hablaba de los rabinos de las elecciones norteamericanas. ¿Qué nos traes con esto? Pues sí, Masa, según la agencia judía de noticias, 300 rabinos estadounidenses firmaron una declaración de apoyo al candidato presidencial demócrata Barack Obama. Según publicó ayer el Jewish Journal, la iniciativa partió de 2 religiosos del estado de Illinois, del que Obama es oriundo.
En la larga lista de firmantes se encuentran líderes espirituales tanto ortodoxos como reformistas y conservadores, incluyendo al rector de la Universidad Judía Americana, el rabino Elliot Dorff, y otros religiosos importantes como Eitan Tucker, hijo pródigo de uno de los principales sostenes del candidato republicano John McCain, el rabino Joe Lieberman. Y en la carta sostienen que valores judíos como corrección del mundo han influido en Obama, como también la persecución de la justicia y la búsqueda del asentamiento de debates públicos por caminos agradables. También se han pronunciado en contra de la caza de brujas contra el candidato demócrata. Han expresado su solidaridad y sienten, tal y como dicen ellos, que es su compromiso luchar por la justicia y contra las malas lenguas. Así lo dicen estos 300 rabinos en su declaración. La verdad es que 300 rabinos no es nada desdeñable. Y ya nos íbamos dando cuenta de que, bueno, en general, el voto judío, tal y como nos ha contado muchas veces nuestro analista Gabriel Lerner, que desde Los Ángeles está haciendo el seguimiento muy en profundidad, y también lo hablamos con la agencia judía, el American Jewish Committee, con Dina Siegelman. En términos generales, el voto judío suele decantarse por los demócratas. Aquí lo que pasa es que hubo un momento donde John McCain se había despertado las simpatías del electorado judío. Lo que pasa es que probablemente la irrupción de Sarah Palin en la campaña electoral pues ha despertado la desconfianza de muchos de los sectores. Independientemente, estos rabinos insisten en que no es solamente porque no es una cuestión de estar en contra de John McCain o de Sarah Palin, sino que realmente ellos confían en la figura de Barack Obama y en los valores que representa el candidato al Partido Demócrata. No, el candidato al Partido Demócrata, no, el candidato por el Partido Demócrata, candidato a presidente de los Estados Unidos. Bueno, y como estamos en Estados Unidos, para que luego no nos digan, nos vamos, Jordi, si te parece, a Rusia. Sí, nos vamos a Rusia. Una noticia de Aurora Digital, puesto que un portavoz de la comunidad judía de Moscú informó que en uno de los edificios que le pertenecen se levantará el Museo Judeo-Ruso, que preservará la historia y el arte del judaísmo en este país. El portavoz estimó que en los próximos meses finalizará el proceso de otorgamiento de los permisos municipales y las obras comenzarán el año próximo para finalizar 2 años más tarde. El edificio, que será adaptado a su nueva función, fue inaugurado en la década de los 20 y su arquitecto fue el conocido Konstantin Melnikov. Y promete ser el judío más grande del mundo, según la agencia judía de noticias, que también se hizo eco de esta información. Dice que para ellos el nombre es el Museo Ruso Judío para la Tolerancia. Al parecer, el presidente Vladimir Putin habría realizado este gesto como respuesta a un pedido formulado por el rabino jefe de Rusia, Ber Lazar, quien solicitó en su momento que el presidente acelerara el plan para la construcción del museo, que se encontraba demorado desde hace bastante tiempo. Por lo menos así fue informado en el diario Arutz Sheva. Este nuevo museo va a ser además la pieza central del Centro Comunitario Judío de Moscú, que fue construido y financiado por la municipalidad de esa ciudad hace aproximadamente 5 años. Se va a construir dentro de un edificio histórico del centro comunitario que está ubicado cerca de un comedor de beneficencia. Habrá también un centro de salud y un colegio judío. También se está complementando la construcción de un centro de estudios religiosos, o sea, una yeshiva, y de una universidad judía. Bueno, la verdad es que promete ser una especie de mall de judaísmo bastante importante, ¿no? Un macrocentro donde, bueno, sobre todo este macro museo llama la atención. En todo caso, está muy bien que hagan este tipo de cosas, pero no olvidemos que demasiado a menudo viajamos a Rusia para hablar de agresiones antisemitas. Así que, por un lado, construir un museo muy bien, y por otro lado, por favor, que los servicios de seguridad, la policía, sigan también prestando atención a esos actos. Y como estamos hoy muy saltimbanquis, porque estamos en Estados Unidos, nos hemos ido a Rusia, ahora volvemos casi al origen, no a Estados Unidos, un poquito más arriba. Jordi, Canadá. Vamos a Canadá también. Y también con elecciones, ¿qué pasa? También con elecciones y también con un clima frío como el de Rusia. Pues pasa, te cuento, Masha, es una noticia de la agencia judía de noticias, que la organización judía más grande de Canadá ha pedido al primer ministro Stephen Harper que rechace los planes de llamar a elecciones federales para el 14 de octubre, ya que esta fecha coincide con el primer día de Sukkot.
El Congreso Judío de Canadá escribió una carta a Harper en la que decía que realizar una elección durante Sukkot haría difícil que los judíos observantes fueran a votar. El año pasado, el premier de Ontario, Dalton McGuinty, cambió la fecha de las elecciones de la ciudad 6 días después para evitar un conflicto con la festividad judía de Shemini Atzeret. Pues vaya, claro, si les ponen las elecciones el primer día de Sukkot, no es la primera vez que pasa esto, incompatibilidad de calendarios, podemos decir, de alguna manera, pero bueno, en última instancia, si no se puede cambiar, no pasa nada, porque si el día de la elección se mantiene, los votantes judíos observantes pueden votar por adelantado. Esto ocurre en todos los países, que si no puede ir uno a votar ahí y poner su papeleta en las urnas, tiene la posibilidad de votar antes o de votar por correo o de votar de muchas maneras. En fin, que sea como sea, podrán votar. Lo que pasa es que la verdad sería un detalle intentar ver, pues en función de las minorías que se tiene, que no caiga en días sagrados para ninguna de las minorías religiosas que tienen, pues que conviven pacíficamente en Canadá. Y seguimos. Ahora sí viajamos a Israel para hablar de Aliyah. Jordi. Sí, otra noticia de la Agencia Judía de Noticias. El gobierno israelí tiene previsto votar la propuesta presentada por el ministro de Interior, Meir Shetrit, para llevar a 1.100 judíos Falashmura a Israel. De acuerdo a la propuesta, 100 de ellos llegarán por mes desde marzo de 2009 y una vez que lleguen los 1.100, el gobierno buscará llevar 1.900 más que están en la actualidad en campos de refugiados de Etiopía. Según informó el medio israelí Ynet, Shetrit cree que la segunda ola de inmigrantes también debe ser autorizada y además agregó que trabajará por llevar a todos los Falashmura a Israel. Tal y como dijo el ministro de Interior, las puertas de Israel siempre estarán abiertas para todos los judíos de cualquier lugar. Son palabras textuales. Se estima que unos 8.700 etíopes aún viven en campos de tránsito en Etiopía y que estarían esperando para poder llegar a Israel. El presidente de la Organización Unida de Judíos Etíopes, Abraham Nagusa, sostuvo hace un mes acerca del cese de inmigración de Farashas que el gobierno israelí no permite el pasaje de estas personas a Israel y que seguirían peleando por ellos. Si recuerdan, lo comentamos aquí. Yo pensaba que había sido hace más de un mes que se había decretado que se terminaba la Aliyah de los Falashmura, pero bueno, han seguido peleando y parece que lo están consiguiendo. El portavoz de la Sochnut, Mijael Yankelovich, en diálogo con la Agencia Judía de Noticias, explicó que los Falashmura no son judíos, sino descendientes de judíos que fueron obligados a convertirse al cristianismo y que por este motivo, al llegar a Israel, los etíopes atraviesan un riguroso proceso de conversión al judaísmo. En la misma reunión en la que está previsto que se trate este proyecto de ley, Shetrit planea además introducir una nueva ley para la ciudadanía similar a la ley del retorno que busca regular condiciones de los nuevos inmigrantes a Israel. Evidentemente, la ley del retorno se va adaptando a los nuevos tiempos. Y terminamos con una de esas noticias, Jordi, con las que nos encanta terminar. Sí, una noticia científica, Masha, quizá difícil de explicar, quizá no tanto como este nuevo aparato que se inauguró ayer en Suiza, esta especie de, ¿cómo se llamaba?, de partículas. No sé, no me acuerdo el nombre de cuál era, uno del que hablamos ayer. Sí. El acelerador de partículas. Acelerador bueno. de partículas. No tan complicado de entender, pero quizá por ahí va. Investigadores del Hospital Universitario Hadassah de Jerusalén informaron que células embrionarias implantadas en cerebros de ratones afectados por esclerosis múltiple redujeron considerablemente los síntomas patológicos y clínicos de la enfermedad. El trabajo viene siendo desarrollado por los profesores Tamir Ben-Ur, director del Centro de Departamento de Neurología, y Binyamin Reubinov, director del Centro de Investigación de Células Embrionarias del Nosocomio. Los científicos creen que las influencias positivas producidas por la implantación de ese tipo de células en los animales abrirán el camino a nuevos avances y la etapa de investigación clínica podría comenzar dentro de los próximos 3 años. Ojalá, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad tremenda, es una enfermedad que afecta a la mielina o a la materia blanca del cerebro y de la médula espinal, que provoca la aparición de placas escleróticas que impiden el funcionamiento normal de las fibras nerviosas. La verdad es que es importante que se aceleren también estos descubrimientos. El profesor Reubinov explicó que si normalmente el objetivo del implante de este tipo de células es renovar las reservas de células en los nervios cerebrales, en esta ocasión la operación tuvo el cometido de detener la infección.
Así que la novedad está en que por primera vez se emplean células embrionarias para debilitar el proceso infeccioso y para proteger el cerebro. Así se detiene el progreso del daño cerebral que provoca la esclerosis múltiple. El experimento fue realizado mediante la implantación de células humanas en los cerebros en los ratones y, según datos del Ministerio de Salud Pública israelí, en Israel viven unas 3.000 personas que padecen esta enfermedad y cada año se diagnostican un centenar de nuevos casos. Pero hay que destacar que además Israel, en la lucha contra esta enfermedad, es también uno de los países pioneros, y la verdad pues es cuando podemos dar este tipo de noticias, como que se ha avanzado, aunque sea algo que parece tan lejano, ¿no? Que dicen que dentro de 3 años se va a empezar a estudiar más en detenimiento, pero aunque parece realmente un poquitito de luz, muy poquitito, bueno, pues queremos creer que es el inicio de una verdadera solución para un problema tan serio. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y te dejo porque me voy ahora a ver a Ana. Ana, hola, bienvenida. Gracias, Masha. Bueno, te iba a decir, no sé qué preguntarte, ¿no? Sí, sé qué preguntarte. ¿Quieres que te diga que preguntarme qué noticias nos traes hoy? Exacto, lo que te pregunto todos los días. Acabo de tener un lapso. Sí. Mis partículas se han acelerado o algo por el estilo, estando en la tónica de la ciencia y los descubrimientos últimos. Muy bien, saliste muy bien. Vale, gracias. Cuéntame qué hay. Bueno, primero les voy a contar que la próxima semana, el lunes, empieza en Madrid el Festival de Cortometrajes. ¿Y quién es su país invitado? ¿Quién crees? ¿Que nos interesaría? No se me ocurre. ¿Cuál puede ser? Pues es Israel. Ah, qué sorpresa. Sí, yo sé, tienes una cara de sorpresa. Sí. Entonces, va a haber 2 días en los cuales se va a proyectar una serie de 11 cortometrajes. Ajá. Hechos en 3 de las mejores escuelas de cine de Israel, Sem Spiegel en Jerusalén, la Universidad de Tel Aviv y la Academia Bezalel. Primero es el jueves 18 de septiembre a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes, y después domingo 21 a las 5 de la tarde también, con la diferencia que después de la proyección del jueves 18 a las 9:20 de la tarde también habrá una charla coloquio con el cineasta Hervé Hachuel. Bueno, qué exactitud y 20, pum. Y 20. En España la verdad es que acercarse tanto a la exactitud es un poco complicado. Bueno, yo supongo que quieren decir justo después de la proyección, empieza a las 7, van a ver las películas y después la charla. A mí la verdad, bueno, no me ha sorprendido porque sabía que Israel es el país invitado, pero confieso que cuando supe que Israel era el país invitado me ha sorprendido muchísimo, porque realmente que en una muestra de cortometrajes inviten a Israel me parece un adelanto grandísimo, ya que, como saben, no es un país al que se tenga en cuenta cuando se hacen cuestiones culturales, se tiene más bien en cuenta para otros, para criticarlo en otros foros. Pero el hecho de que, además el cortometraje, que siempre tiene un toque más joven, un toque más dinámico, ¿no? El mundo del cortometraje. Claro. Es la nueva generación del cine. Pues sí, pues llama la atención y la verdad me alegro. Voy a intentar acercarme en alguno de estos momentos. ¿Qué más tenemos, Ana? También les quería contar que en septiembre el Teatro Habima en Tel Aviv va a presentar una obra de teatro italiana que se llama Investigación. Se presentó en Italia, el Teatro de UA la estaba presentando. Se basa en una obra de Peter Weiss, que fue un periodista que presenció un juicio que se hizo en el 63 en Frankfurt a unos 20 oficiales del SS que estuvieron en Auschwitz. Y él hizo una especie de obra basada en los testimonios de supervivientes que escuchó en este juicio, y la primera vez que de hecho se estrenó esta obra fue en el 65, o sea, pocos meses después de que se acabara el juicio. ¿Cómo dices que se llama la obra? Investigación. Investigación. ¿Y sí. ¿Dónde se puede ver? Se va a poder ver en Habima en Tel Aviv en septiembre. Estuvo en Italia y ahora viaja a Israel esta obra. ¿Cómo nos gustaría poder ver una obra así aquí?
No conocía esta obra de Peter Weiss, pero va a haber que buscar en alguna vieja librería, que seguramente encontramos alguna pequeña edición desesperada porque alguien la lea. Seguramente. ¿Y qué más tenemos? Y bueno, para terminar la semana con una cosa un poco más light, Lucian Freud, que es uno de los pintores más importantes y cotizados que viven en estos momentos, que además, como siempre hay que decir, que es nieto de Sigmund Freud. Hace más o menos 50 años hizo un retrato de un alemán de origen judío, una persona muy importante, él se llamaba Bernard de Breslauer. Le hizo un retrato encargado. Y entonces ahora que el señor ya murió hace unos años, pero ahora Lucian Freud estaba buscando este retrato porque lo considera uno de sus mejores retratos y lo quiere incluir en una próxima exposición que va a tener en Londres. Está buscando y no encuentra, y al final resulta en su investigación que el señor Breslauer destruyó el retrato que le hizo Lucian Freud porque no le gustó cómo representó su doble barbilla. Venga ya. Sí, de verdad. Bueno, Lucian Freud no debe estar nada contento. Uy, qué horror, pobre. Qué pena, ¿no? Dios, qué cosa, ¿no? Lo que consideras que es tu obra maestra. Claro. Uy, qué mal por parte del señor Brandel. No, y además, no me acuerdo o sea, su nombre, Lucian Freud es un artista conocido. O sea, si quieres un retrato que favorezca tu barbilla, no contratas a Lucian Freud. No llamarías a Lucian Freud, también es verdad. Pero la verdad, uy, qué mal, en fin. Sí. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Shabbat Shalom y buen Shabbat fin de Shalom. semana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos vamos a nivel informativo, pero ya saben que también el fin de semana siguen, tertulias, música, etcétera, que, vamos, en definitiva, que estamos aquí para ustedes con una amplia oferta. Así que Shabbat Shalom, buen fin de semana y sigan con nosotros. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que hablaremos hoy, creo que por primera vez, de Liechtenstein. Así que esperen, ya sabrán qué les traemos desde ahí. No es bueno, les advierto. También, evidentemente, tenemos que volver a Israel, donde ha vuelto a caer un misil Sderot. Ayer caía, se vuelven a cortar los pasos fronterizos. Haremos un pequeño acercamiento para ver cómo está la situación. También tenemos que volver a hablar de Irán, de sus movimientos militares y de la Sojnut hablaremos, así como de una ciudad alemana donde se ha vuelto a inaugurar una sinagoga. Después, en la segunda parte del informativo, Ana nos traerá noticias de corte cultural, pero empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, aquí muy bien. Bueno, empezamos una vez más. Qassam, que cae sobre Sderot, afortunadamente no ha habido heridos. Afortunadamente, sí. Y tras un nuevo lanzamiento de un cohete Qassam que cayó sin causar heridos, como decíamos antes, en las inmediaciones de la ciudad israelí de Sderot, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, ordenó al ejército el cierre de los pasos fronterizos de la Franja de Gaza. Por otra parte, Aurora Digital informaba ayer de que durante un evento en honor de la industria de defensa de Israel, el primer ministro, Ehud Olmert, expresó que hay que progresar en las negociaciones con los palestinos y los sirios. Olmert destacó que la paz constituye la seguridad definitiva para Israel y atribuyó la estabilidad del país en los últimos 3 años a la política prudente del gobierno que dio lugar a la reciente aprobación del presupuesto del Estado 2008. Bueno, hay que entender todas las declaraciones también del primer ministro. En estos momentos está a 2 días, si no me equivoco, de ser reemplazado. No se sabe todavía si Shaul Mofaz o Tzipi Livni. En cualquier caso, el mandato de Ehud Olmert parece que está terminando, y una de las cuestiones que todos los analistas han destacado es la necesidad del primer ministro de dejar alguna herencia positiva. Su herencia positiva en estos momentos es esa mensaje de paz, y como tal lo ha destacado en este discurso. También estaba y agradeció al presidente Shimon Peres,
quien habló en ese momento y que dijo que la amenaza iraní es lo que está financiando el terror, que es muy peligroso y que el precio del petróleo debe ser reducido. Habló básicamente sobre la amenaza que representa Ahmadinejad y nosotros seguimos hablando sobre la amenaza que representa Ahmadinejad, ¿no es así, Jordi? Sí, es una noticia masa que trae la agencia Novosti y dice el comandante del Ejército del Aire de Irán, Ahmad Mikani, que ha informado de que la Fuerza Aérea y las unidades de defensa antimisiles del ejército iraní comenzaron ayer un ejercicio militar de envergadura que se prolongará 3 días. Mikani aseguró que las maniobras se llevan a cabo en más de la mitad de las provincias del país con objeto de entrenarse en las técnicas de utilización del armamento moderno y elevar la aptitud operacional de las Fuerzas Armadas. Según sus palabras, en el ejercicio, que se desarrollará en 3 etapas, participarán todas las unidades de defensa antimisiles. Bueno, también ayer Irán declaraba que ellos estaban colaborando absolutamente con todo lo que les pedía la comunidad internacional con respecto a su escalada nuclear. Hay que destacar que ya a primeros de julio Irán realizó unos ejercicios lanzando unos ejercicios llamados Gran Profeta 3 y ensayó misiles de varios últimos modelos, algunos misiles, uno en concreto modernizado con autonomía superior a 2.000 kilómetros, que sería capaz de alcanzar a Israel, también algunas de las bases de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Esto evidentemente ha alarmado tanto israelíes como algunos países conscientes de la amenaza que representa Irán, sobre todo después de decir clarísimamente cuáles son sus intenciones, borrar a Israel del mapa, y ha hecho que todas las miradas estén más pendientes. Pero también hay que destacar que entonces en aquellas maniobras de julio se vieron algunos misiles que tuvieron que ser retocados por Photoshop para dar la sensación de que los misiles estaban en buen estado, con lo cual nunca se ha llegado a desvelar exactamente por qué fueron necesarios estos retoques con Photoshop, si es que la amenaza no es tan seria como la quieren pintar, que es lo que uno quiere creer, o bien simplemente querían demostrar el poderío que tienen, que es lo que uno no quiere creer. Pero bueno, el caso es que la situación con Irán sigue siendo delicada, sigue estando Irán y la comunidad internacional empantanados con el tema de su escalada nuclear. Seguimos, dejamos Irán, pero no abandonamos los judíos con problemas, Jordi. Los judíos del mundo en general y una nueva idea para ayudarlos o como para protegerlos ante situaciones críticas, digamos. Esta es una noticia de la Agencia Judía de Noticias y es que el gobierno israelí ha decidido crear un foro de lucha y ayuda para los judíos en riesgo en el mundo, ya sea por situaciones como la vivida en Georgia hace poco tiempo o por catástrofes naturales. El presidente de la Agencia Judía para Israel, Zeev Bielski, encabezará junto a un secretario del gobierno el foro de ayuda a los judíos en peligro del resto del globo. Bielski señaló que los hechos de violencia y sucesos como los de Georgia revelan que hay necesidad de crear un cuerpo que responda a las comunidades judías en peligro. Bueno, algunos portavoces de la Sojnut dijeron que en el último tiempo han aumentado los casos de antisemitismo contra objetivos judíos en el mundo en general, como consecuencia del conflicto israelo-palestino en concreto, y que es para responder a estas amenazas y a otras amenazas naturales, como por ejemplo algún huracán o lo que fuera, que la Sojnut y el gobierno israelí han decidido crear este foro que ayude a las comunidades judías en crisis. Va a funcionar a través de la realización de ejercicios, la preparación de contenidos para aplicar y también apagando focos de peligro durante situaciones de emergencia. Y esperemos que estén muy ociosos y que no tengan mucho trabajo que realizar. Seguimos, les decía al principio del programa que vamos a Liechtenstein. La verdad es que suena curioso esto porque realmente es un país que no solemos mencionar, ni nosotros ni gran parte de los informativos, pero en este caso los traemos por algo no especialmente honroso. Sí, se trata de unas declaraciones que van a dar que hablar. La noticia es de la agencia EFE. El príncipe Hans Adam II de Liechtenstein irritó a la comunidad judía alemana al referirse a la Alemania actual como el Cuarto Reich, para justificar su negativa a prestar obras de arte del pequeño principado a instituciones culturales en este país. En una carta dirigida a la dirección del Museo Judío de Berlín, hecha pública en esta capital, Hans Adam II señala que su país sobrevivió en los últimos 200 años a 3 Reich alemanes y que espera sobrevivir al cuarto.
Una portavoz del Museo Judío de Berlín declaró que cuando se califica a la República Federal de Alemania de Cuarto Reich, con ello se la equipara al tercero, y no hace sino minimizar de una manera insoportable los crímenes nacionalsocialistas. Bueno, hay que destacar que esto sucede dentro del marco de que el Museo Judío de Berlín inaugura este mes una exposición que se titula Robo y Restitución, con algunos objetos de arte que durante la época de los nazis fueron expoliados a los propietarios judíos, y para ello se solicitó algunas piezas procedentes de Liechtenstein. Al parecer esto no habría entusiasmado a las autoridades de Liechtenstein. En su carta al museo, Hans Adam II acusa a Alemania de no devolver un cuadro expoliado durante la Segunda Guerra, presuntamente propiedad del Principado, también de violar los principios fundamentales del derecho internacional por negarse a ceder obras de arte a este país. También destacaron los altibajos que han sufrido las relaciones entre estos países, y el príncipe comenta que con el Segundo Reich se encontraron aún en guerra y que se hundió antes de firmar la paz con ellos, y el tercero, gracias a Dios, cayó antes de cumplir su amenaza de anexionar el Principado de Liechtenstein. Por ello, dice, decidimos no prestar más obras de nuestras colecciones a Alemania. No queremos, dice Liechtenstein, el príncipe de Liechtenstein, que nuestras obras de arte se vean sometidas al riesgo de una aplicación selectiva del Estado de Derecho de la República Federal Alemania. Bueno, sea como sea, esas obras, supuestamente, a quien se están negando a devolver es al Museo Judío de Berlín, que las quiere para poder mostrarlas, y que además le han sido expropiados a sus propietarios originales judíos. Alemanes, sí, es verdad, pero judíos al fin y al cabo. Bueno, ya ven que no era la mejor manera de traer a Liechtenstein, pero aquí están. Seguimos, Jordi, vamos terminando también con el pasado que vuelve, que nos... Sí, en Alemania. Seguimos en Alemania. Precisamente. Una inauguración, una buena noticia de la agencia EFE. La localidad alemana de Krefeld inauguró su nueva sinagoga, capaz de albergar hasta 300 personas, 70 años después de que la anterior fuera destruida por los nazis. Durante la ceremonia de apertura, el jefe del gobierno del estado de Renania del Norte-Westfalia, Jürgen Rutgers, aseguró que la nueva sinagoga deja claro que la vida judía encontró de nuevo su lugar en Krefeld. La sinagoga, junto a su centro de estudios judíos, atenderá a una comunidad de unas 1.100 personas de varias localidades. Bueno, y hay que destacar también que no hace mucho la comunidad judía alemana recuperaba uno de los símbolos más importantes que le fueron arrebatados y terminados durante la Shoah, que fue la inauguración de la sinagoga de la Riekestraße de Berlín, la mayor del país. Ahora mismo, con esta otra sinagoga se va normalizando la situación. Parece que hay un verdadero florecimiento de la vida judía en Alemania. Curioso, después de haber atravesado ahí los mayores horrores, de haber vivido ahí, de haber sido víctima ahí de los mayores horrores. Pero bueno, Knobloch, que es la presidenta del Consejo Central de los Judíos en Alemania, dijo que cada sinagoga nueva representa lo que se ha perdido y lo que se quiere construir. Así que con esta noticia que como decía Jordi, es positiva, dejamos esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias, te reencontramos mañana. Hasta mañana, Masha. Hasta mañana. Yo ahora me voy, les pido que me acompañen todos ustedes para para charlar con Ana, que nos trae noticias culturales. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Bien, te estamos esperando todos impacientes. ¿Qué nos traes? Qué bien. Pues primero vamos a hablar de Paul McCartney. Cierto, que ahora sale en prensa. Es lo de hoy. Lo de hoy. Bueno, lo de hoy o lo de ayer, en este caso. Porque, sí. Porque, ya les contamos aquí que se decidió, por fin aceptó ir a un concierto especial en Israel, 25 de septiembre, me parece que es la fecha establecida. Todo el país de Israel muy emocionado con esta noticia, por primera vez y todo eso. Pero, pues obviamente empezaron algunos problemas políticos alrededor de este concierto. Un extremista musulmán que se llama Bakri Muhammad, que es sirio, aunque ahora está en Líbano, y pues publica en la red todo tipo de discursos odiosos.
estaba diciendo que estaba definiendo a Paul McCartney como el enemigo de todos los musulmanes porque se atreve a ir a Israel en el marco de sus fiestas de 60 años de aniversario. Y sigue diciendo, el señor McCartney no debe ir a Israel si valora su vida. Los mártires estarán esperándolo ahí. Bueno. Así que, bueno. ¿Y Paul McCartney qué ha dicho? Sí, Paul McCartney, pues mira su respuesta. Dice, se me acercaron diferentes grupos y organizaciones políticas que me pidieron que no viaje, pero me negué. Dice que él hace lo que piensa, tiene muchos amigos que apoyan a Israel, o sea, conoce el tema, y decidió que sí va a ir, me parece... Bueno, pues muy bien, realmente notable. ¿Qué más? Luego les contaré sobre un evento muy famoso que se está aproximando aquí en España, que es el Hey Festival de Segovia. Ajá. ¿Por qué me miras así? No, porque de repente no sé cuál es el festival tan famoso. Bueno, es un festival muy famoso que también sucede en otras partes del mundo, que es principalmente sobre literatura, con otras artes, o sea, una cosa que es reunión de escritores, de intelectuales. Acabo de quedar fatal, pero bueno, no importa. O bueno, tal vez yo exageré un poco con la declaración de famosa, pero yo tenía esta idea. Pero bueno, la cosa es que Casa Sefarad Israel va a participar por segundo año en este evento, que va a ser en los días del 24 al 28 de septiembre. La participación de Casa Sefarad Israel va a ser con una especie de diálogo entre dos hombres y dos artes, porque se trata de Edgardo Kozarinsky, que es un argentino de familia judía, y Jesús Ferrero, que es de aquí de España, que ellos, lo que es especial en ellos dos es que son tanto escritores y ensayistas, pero también hacen cine, y van a hablar sobre esta combinación de estas dos artes, el arte y el cine. Entonces, pues eso es uno de los eventos que esperan aquí. Y para terminar, les quería contar que en Ámsterdam se descubrió de alguna forma ahora un departamento, una casa, que ahora resulta que pertenecía a una familia judía, la familia de un banquero judío, Ludwig Korin, que en el 42 fueron deportados y asesinados toda la familia. Y esta casa se quedó así medio abandonada y después vivieron ahí algunos jóvenes, pero nunca tocaron nada de adentro. O sea, de lo que hablan, lo que es así impresionante en esta historia es que es una casa que está intacta, tal cual como la dejaron los miembros de esta familia en el 42. Oh, ¡qué impresionante! Entonces, surgió porque ahora parece que hay una construcción que quiere cambiar cosas en el edificio y no sé qué. Entonces, obviamente, hay algunas organizaciones que quieren pedir por lo menos conservar los muebles para llevarlos a algún museo judío, o sea, de alguna manera conmemorar esta historia, porque sí, eso de que la casa se quedó así como estaba... Sí, la verdad. Oye, llama la atención que los jóvenes hayan estado ahí y que no la hayan desbaratado. Sí. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te invito a que vengas al repaso a los medios a analizar unos con mucho gusto. Articulitos no muy simpáticos hoy. No sé qué traes tú, pero los que yo traigo no son muy simpáticos. Les invito a ustedes también, si están escuchando el programa en modo completo, esperen unos minutos más, no un poquito más, y podrán escuchar repaso a los medios. En cualquier caso, muchas gracias, Ana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros aquí en Radio Sefarad.